Pensé que necesitaba merecerlo, necesitaba ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente limpio, lo suficientemente espiritual. Y entonces, tal vez, el universo me escucharía. Repetí peticiones, hice afirmaciones, supliqué respuestas, pero solo recibí el eco de lo que vibré: ausencia. Porque eso es lo que hace pedir, confirmar que aún no eres, aún no tienes, aún no has llegado. Solo cuando dejé de preguntar, las cosas empezaron a moverse. No porque gritara más fuerte, sino porque silencié la necesidad. El universo nunca fue sordo, yo era quien estaba desalineado. Porque el campo cuántico no responde a las súplicas, responde a la coherencia, frecuencia. Y la frecuencia no se ruega, se encarna. La gran ilusión es creer que existe una fuerza externa a la que hay que convencer. Pero la verdad es diferente. Formas parte de esa fuerza, eres el canal. Y cuando decretas con convicción, con emoción, con presencia, envías un código claro al campo, y el campo, obedientemente, responde. Porque no hay distancia entre tú y lo que deseas, solo existe la frecuencia que emites ahora. Tuve que soltar mi antiguo yo, el yo que pedía, que esperaba, que soñaba en pequeño. Y solo entonces comencé a vivir la realidad que una vez me pareció inalcanzable, no porque me llegara, sino porque me volví compatible con ella. Me condicionaron a creer que había algo ahí fuera, fuera de mí, que tenía el poder de cambiar mi vida. Me enseñaron a pedir, a suplicar, a orar, con la esperanza de que un poder superior me escuchara. Pero todo cambió cuando comprendí que esta actitud provenía de una premisa falsa, que estaba separado del universo, desconectado de la fuente creativa. Y es precisamente esta creencia la que sabotea la manifestación. El acto de pedir conlleva una sutil confirmación de que no tengo, de que estoy necesitado, de que yo extraño algo. La física cuántica destruye esta ilusión. No hay separación entre el observador y lo observado. La conciencia influye directamente en la realidad. Cuando pido algo al universo, adopto una postura de inferioridad vibratoria. Estoy diciendo enérgicamente que no me pertenece, que está lejos. Es como intentar encender una luz diciéndole al interruptor: por favor, si puedes, enciéndela. El universo no entiende la súplica, responde a la frecuencia. Y la frecuencia de la escasez solo puede atraer más escasez, incluso si la intención subyacente parece positiva. En biología celular, observé un patrón curioso. Las células no piden nutrientes, se programan para recibirlos. Es automático, es natural. Operan desde una inteligencia interna que no reconoce la carencia, solo la fluidez. Cuando me di cuenta de esto, comprendí que los seres humanos, en esencia, también llevamos este mismo código de abundancia. Pero nos distanciamos de él debido a creencias limitantes, a menudo heredadas. Pedir es una de estas herencias culturales profundamente arraigadas. Decretar, en cambio, es afirmar la unidad. Es reconocer que el universo no está afuera, sino dentro de cada célula de nuestro cuerpo. Cuando decreto algo, no intento convencer al cosmos. Me reposiciono vibratoriamente como alguien que ya tiene, que ya es, que ya vive la realidad deseada. Este es el gran cambio: dejar de mendigar bendiciones y empezar a declarar realidades. No se trata de arrogancia espiritual, sino de coherencia vibracional. Y ahí es donde cambia el juego, porque cuando abandoné la postura de quien pide y comencé a actuar como quien manifiesta, los resultados empezaron a aparecer con mayor fluidez. No fue magia, fue un realineamiento, fue una expansión de la conciencia, fue la biología, la física y la espiritualidad trabajando juntas. Pero eso no es todo, porque incluso al decretar, todavía hay un punto ciego que muchos ignoran. Tuve que romper muchas certezas internas para comprender esto. El campo cuántico no responde a lo que pido, sino a quién soy. Al principio, me costó aceptar que mi realidad externa no estaba determinada por mis deseos conscientes, sino por la vibración inconsciente que emitía a cada segundo. Era frustrante. Pensaba positivamente, afirmaba, pedía con fe, y nada cambiaba. Hasta que me di cuenta, había una discrepancia entre lo que decía que quería y lo que realmente sentía. Esta es la clave: la coherencia. Coherencia entre pensamiento, emoción y acción.
El universo, o mejor dicho, el campo de infinitas posibilidades, no escucha palabras inconexas, responde a la frecuencia. Y la frecuencia no se puede fingir. De nada sirve decir «soy próspero» si en el fondo sientes miedo, duda, culpa o indignidad. Esto crea ruido, una especie de interferencia energética que impide la materialización de lo que deseas. Empecé a observar esto en la práctica. Cuando estaba completamente alineado con una intención, emocionalmente comprometido, corporalmente presente, mentalmente correcto, las cosas fluían casi al instante. Ya no pedía más, decretaba. Pero este decreto no era solo verbal, era un estado interno, un conocimiento silencioso, una certeza celular. Y entonces el campo respondía, a veces mediante sincronicidades absurdas, a veces mediante atajos inesperados, pero siempre de forma proporcional a mi coherencia. La mayoría de la gente vive dividida. Piensa en una cosa, sienten otra, actúan de forma contradictoria y luego se preguntan por qué el universo no responde. Pero el universo no es un genio en una lámpara, es un espejo vibracional. Te devuelve lo que eres, no lo que dices querer. Esta comprensión lo cambia todo, porque te libera del rol de víctima del azar y te convierte en el autor de tu propia realidad. Pero esto requiere responsabilidad emocional, requiere vigilancia interna, requiere presencia. Fue cuando empecé a meditar profundamente, no para escapar de la realidad, sino para observar mi estado interior con mayor claridad, que me di cuenta de cuánto me estaba saboteando sin darme cuenta. Pequeñas inconsistencias cotidianas, pequeñas concesiones de autotraición, todo esto contaminaba mi campo. Y no tenía sentido decretar con palabras bonitas si por dentro vibraba escasez. Así que necesitaba aprender una nueva forma de existir. Pero para ello, necesitaba comprender lo que la biología celular me enseñó sobre la verdadera intención. Todo empezó en el laboratorio. Observé cómo las células en placas de Petri reaccionaban a su entorno. Un simple estímulo externo, luz, sonido o temperatura, podía alterar por completo el comportamiento celular. Pero lo más impresionante fue darme cuenta de que, incluso sin estimulación física directa, se producían cambios al cambiar el campo circundante. Y entonces comprendí, las células no son solo máquinas biológicas, son sensores que responden al campo energético que las rodea. Y adivina qué configura este campo. Nuestra intención. La verdadera intención es más que un pensamiento positivo, es más que un deseo. Es una emisión energética que surge de lo más profundo de tu ser, no de la superficie de tu ego. Cuando tienes una intención firme, una decisión interna tomada con claridad, sin vacilación, tus células se reorganizan. Tu sistema empieza a funcionar según esta nueva información. La biología empieza a obedecer una nueva orden, y esta orden no es impuesta. Es decretada por la vibración, por tu estado de conciencia. Vi esto en experimentos de clonación celular. Al cambiar el entorno, la expresión genética se modificaba. Esto me llevó a una conclusión inevitable. El ADN no es el director, es el instrumento. La música se rige por el campo circundante, y este campo se alimenta de tu mente, tus emociones y, sobre todo, de la calidad de tu intención. Si está confuso, vacilante, tímido, el resultado será el mismo. Confusión celular, vacilación bioquímica, timidez vibracional. Pero cuando hay una decisión, todo cambia. Cuando te afirmas a ti mismo con convicción inquebrantable que eso es todo, el cuerpo responde, el campo responde, la realidad comienza a adaptarse a la nueva estructura energética. Y esto no es misticismo, es epigenética. La ciencia ya ha demostrado que somos coautores de nuestra biología. Y si moldeamos la biología, moldeamos el comportamiento. Al moldear el comportamiento, moldeamos el destino. Todo comienza con la intención. Ahora bien, lo que la mayoría ignora es que muchas de nuestras peticiones al universo son, en realidad, señales de una intención débil. Son deseos nacidos de la carencia, no de la presencia. Necesitaba entrenar mi mente y mi cuerpo para mantener una intención firme, y para ello tuve que aprender algo aún más profundo: cómo decretar no solo con palabras,
sino con cada célula de mi ser. Me llevó años comprender que decretar no se trata de hablar en voz alta con confianza. Se trata de encarnar la realidad deseada. Se trata de vivir como si ya existiera, aunque tus ojos te digan lo contrario. En el fondo, decretar es un estado vibracional y este estado solo ocurre cuando la mente deja de sabotearse, el corazón se vuelve coherente y el cuerpo acepta la orden. Es una alineación sutil y es en esta alineación que se mueve el universo. No porque haya escuchado lo que dijiste, sino porque sintió en quién te convertiste. A menudo me sorprendía diciendo, decreto abundancia, y segundos después, actuando por miedo, a gastar, dudando si el dinero sería suficiente, frenando decisiones por inseguridad. Esto no es un decreto, es autoengaño. La mente decía que sí, pero el cuerpo temblaba. El corazón no vibraba. Era solo un teatro energético, y el universo, este gran espejo, reflejaba exactamente ese ruido. Nada se manifestaba, porque no había coherencia. No había unidad entre pensamiento, emoción y acción. Empecé a estudiar lo que llaman coherencia cardíaca. Descubrí que cuando el corazón se conecta con la mente, el cuerpo se relaja, la intuición aumenta y el campo electromagnético personal se expande. Esto me conmovió profundamente, porque significa que, para realmente realizar algo, necesito situarme emocionalmente en ese lugar. Sentir, imaginar, visualizar, sí, pero también mover el cuerpo como si ya lo estuviera experimentando. Y eso lo cambia todo. Cambia tu postura, tu forma de hablar, tu perspectiva. Empecé a aplicar esto a las pequeñas cosas. Si quería paz, me movía como si ya estuviera en paz. Si quería amor, me sentaba a la mesa como si ya me quisieran. Si deseaba abundancia, actuaba con generosidad y confianza. No era fingimiento, era vibración corporal. Era el cuerpo enviando señales al campo. Y el campo respondía. No de la noche a la mañana, pero sí con precisión, con sincronicidad, con una fluidez que jamás habría logrado simplemente pidiéndolo. Lo que más me sorprende es cómo se ignora esto. La gente cree que decretar es solo decir palabras poderosas. Pero si el cuerpo está tenso, si el corazón está ansioso, si la mente está confundida, ningún decreto funcionará. Porque el universo no responde a lo que dices, responde a quién eres. Y ser no es solo una idea, es un estado integrado. Y para alcanzar este estado, necesitas eliminar algo sutil pero peligroso. Este fue uno de los mayores obstáculos que tuve que afrontar. La duda camuflada. No se manifestaba de forma obvia. No era un "no creo que vaya a funcionar". Era sutil. Se escondía en mis gestos, en el subtexto, en mi tono de voz cuando le pedía algo al universo. La petición, que parecía llena de fe, a menudo era la expresión de una ausencia, una forma disfrazada de decir, no lo tengo, pero ojalá lo tuviera. Y ese espacio entre querer y tener estaba ocupado por una vibración, la duda. La duda no necesita gritar para sabotear una manifestación, simplemente necesita existir. Porque el universo no necesita mucho para desalinearse contigo. Una pequeña vacilación, una emoción de inseguridad, el recuerdo de una frustración pasada, y ya está. La coherencia vibratoria se rompe. Me di cuenta de esto cuando comencé a investigar mis propios decretos. A veces, afirmaba algo con aparente convicción, pero sentía una tensión en el estómago, una opresión en el pecho. Era mi cuerpo diciéndome, no lo creo al 100%. Esta autoobservación se convirtió en un hábito. Antes de decretar algo, escuchaba a mi cuerpo. Escuchaba el tono de mis emociones. Prestaba atención al subtexto vibracional. Y a menudo encontraba rastros de duda, miedo e impaciencia. Era como si dijera, decreto abundancia, y mi cuerpo respondiera, lo dudo. Esto lo anuló todo, no porque el universo sea punitivo, sino porque es preciso. No interpreta palabras, refleja frecuencias. Y aquí viene un punto esencial. La petición a menudo surge de la duda. Lleva arraigado en ella el código de la carencia.
Y si el código de la carencia está presente, el campo lo interpreta como escasez y responde con más escasez. Por muy hermosas que sean las palabras, si la emoción está cargada de duda, el resultado será nulo. O peor aún, frustrante. Y la frustración alimenta aún más la duda. Es un círculo vicioso. Un círculo vicioso que solo se puede romper con una conciencia radical. Necesitaba romper este ciclo con una decisión clara. Dejar de pedir. No porque pedir esté mal, sino porque era un hábito que alimentaba mi duda disfrazada. Reemplacé la petición con un decreto. Pero no un decreto vacío, sino un decreto encarnado. Y para ello, profundicé en mi subconsciente, porque ahí reside la raíz de la duda. Y si no limpiamos esa raíz, todo decreto se convierte en una fachada. Si algo me ha enseñado la biología, es que el 95% del tiempo no es la mente racional la que manda, sino el subconsciente. Y eso cambia todo, porque no tiene sentido decretar algo conscientemente si en el fondo aún albergas creencias opuestas. Fue un shock darme cuenta de esto. Toda mi intención consciente podía ser saboteada silenciosamente por viejos programas heredados y repetidos. Y lo peor de todo, la mayoría de estos programas ni siquiera fueron mi elección. El subconsciente funciona como una grabadora. Graba todo lo que experimentamos, oímos y sentimos, especialmente en la infancia. No cuestiona, analiza ni critica. Simplemente acepta. Y luego lo reproduce, día tras día, situación tras situación. Y si está grabado en tu interior, no valgo nada, el mundo es difícil, el dinero está sufriendo, entonces eso es lo que se manifestará, por mucho que digas lo contrario en voz alta. La realidad externa será solo un reflejo del guión interno. Por eso empecé a trabajar tan seriamente en la reprogramación subconsciente, porque me di cuenta de que un decreto solo funciona cuando hay tierra limpia donde pueda echar raíces. Y esa tierra es el subconsciente. Si está contaminado por creencias limitantes, ningún decreto florecerá. Algo puede brotar, pero se marchita rápidamente. Así que antes de declarar «soy próspero», necesitaba investigar ¿qué entiende mi subconsciente por prosperidad? ¿Y qué siente al escuchar esa palabra? Utilicé técnicas como afirmaciones repetidas en un estado relajado, visualizaciones antes de dormir, escritura automática. Pero lo que mejor funcionó fue observar los desencadenantes emocionales. Cada vez que algo me irritaba, frustraba o me hacía sentir inseguro, veía una señal. Mi subconsciente estaba trabajando. Y en ese momento podía repetir el patrón o insertar un nuevo código. Y este nuevo código no era solo una frase, era un estado vibracional que necesitaba mantener. Decretar, entonces, se convirtió en algo más que declarar algo con voz firme. Se convirtió en un acto de sintonizar el subconsciente con una nueva verdad. Al repetirlo con tanta frecuencia, sentirlo y vivirlo como si fuera real, el viejo programa comenzó a desmoronarse, y lo nuevo empezó a tomar forma. No fue rápido, pero fue constante. Y con el tiempo comprendí algo aún más poderoso. El subconsciente no solo acepta órdenes, sino que envía señales al campo. Es el canal directo. Y cuando este canal está despejado, el decreto se convierte en creación inmediata. Llegó un punto en que todo conectó para mí. La biología celular, la física cuántica y la espiritualidad decían lo mismo. La realidad se moldea por frecuencias. Y la frecuencia no la crea un pensamiento aislado, sino un estado del ser. Cada vez que decretaba algo consistentemente, era como enviar un pulso claro al campo, una señal directa. Y este campo, este mar invisible de posibilidades, comenzó a desmoronarse en forma, en eventos, en encuentros, en oportunidades. Todo comienza como vibración antes de convertirse en materia. El verdadero decreto es un código energético. No solo sale de la boca, vibra desde el cuerpo. Es emoción condensada en intención. Y cuando esa intención es pura, fuerte y sin ruido,
El campo responde con precisión. He visto esto en situaciones increíbles, proyectos que surgieron de la nada, personas que aparecieron con las respuestas que buscaba, caminos que se abrieron cuando parecía imposible. No fue casualidad, fue una respuesta vibratoria. El campo no es pasivo, está en constante movimiento, como un radar. Capta tus frecuencias y busca la congruencia en el mundo material. Es como si fueras una emisora de radio. Si emites la frecuencia de la certeza, la abundancia y el amor, el campo la sintoniza y la devuelve. Pero si emites duda, escasez, prisa o miedo, responde de la misma manera. Y esto no es un castigo, es una correspondencia energética. Me volví más rigurosa conmigo misma. Antes de decretar, me pregunté, ¿es clara mi frecuencia? ¿Solo lo digo o mi cuerpo vibra así? Porque el decreto que realmente moldea el campo no es el más bonito ni el más dramático, es el más claro, el más honesto, el más alineado. Es el que no requiere validación externa porque ya se siente real internamente. Y este tipo de decreto no necesita repetirse 1000 veces. Una vez es suficiente si vibra con verdad. Aquí es donde entra la maestría. No se trata de decretar muchas cosas a diario, se trata de convertirte en el decreto. Se trata de mantener la frecuencia hasta que se convierta en tu nueva identidad. Y cuando eso sucede, el universo no tiene otra opción. Responde, porque la frecuencia genera forma, siempre. Pero hay un detalle esencial que cierra este ciclo de manifestación, y es este detalle el que a menudo se pasa por alto, precisamente porque parece demasiado obvio. El punto de inflexión en mi vida llegó cuando dejé de verme como víctima de las circunstancias y comencé a percibirme como la fuente. No la fuente en un sentido místico o arrogante, sino como una extensión consciente del campo creativo. Soy el canal, soy el molde, y la realidad que me rodea es solo un reflejo de lo que sostengo en mi interior. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que pedir algo era, de hecho, negar mi poder. Era como olvidar quién soy. Es difícil admitirlo, porque cuando dejas de pedir, asumes toda la responsabilidad de lo que has creado hasta ahora, incluso de lo que no te gusta. Pero aquí es donde empieza el verdadero juego. Cuando comprendes que ya estás creando constantemente, te guste o no, empiezas a dirigir esa creación con intención. No se trata de manipular el universo, se trata de armonizar con él. Y para ello necesitas actuar como alguien que ya tiene, ya es, ya vive la realidad que desea. Una vez me preguntaron, ¿pero cómo puedo actuar como si ya lo tuviera si no lo tengo? Y la respuesta es simple, pero requiere práctica. Sentir. No se trata de engañar al universo, sino de convencer a tu sistema interno, a tus células, a tus neuronas, a tu campo electromagnético. Cuando sientes que ya es real, tu cuerpo empieza a emitir señales coherentes con esa realidad, y el universo, mediante resonancia, genera situaciones equivalentes. Es científico, es vibracional. Pedir presupone distancia. Decretar presupone presencia. Cuando pides dices, esto está fuera de mí. Cuando decretas dices, esto ya me pertenece. Y esta diferencia lo cambia por completo, porque cambia el punto de emisión, cambia tu postura, cambia el mensaje energético que envías al campo. Dejas de esperar y empiezas a encarnar. Y esto es tan poderoso que a menudo lo que deseabas se vuelve innecesario porque la vibración ya te ha traído algo aún mayor. Aquí es donde se cierra el ciclo. Cuando dejas de pedir, tomas el control. Pero no un control basado en el ego, sino en la conciencia. Ya no intentas que el universo te escuche, te asocias con él, vibramos juntos, creamos juntos, te conviertes en el decreto viviente. Y entonces, ya no hay espera, solo hay vida. Si hay una frase que cambió mi vida fue, la frecuencia no se pide, se encarna. Escribe esto en un lugar donde puedas verlo todos los días. Ya no es necesario preguntar más, solo hay que recordar que ya es